avanzada, ¿no? A diferencia de los sistemas manuales. En los sistemas manuales habíamos visto tanto sistemas manuales pasivos como sistemas manuales activos, ¿no? Donde, ¿no? Habíamos visto de que en estos sistemas manuales, ¿no? Siempre era necesario llevar la muestra, ¿no? Al laboratorio para poder recién hacer los cálculos, ¿no? En cambio, en los sistemas automáticos es, aquí en los sistemas automáticos, ¿no? El método de trabajo es sumamente diferente, ¿ok? Vamos a ver cuáles son sus características fundamentales, ¿no? Me dice, transforman las propiedades químicas y físicas del contaminante en impulsos eléctricos, ¿no? Estos sistemas automáticos en realidad se van a basar en qué? En estas propiedades químicas y las propiedades físicas del contaminante, ¿no? Para convertirlos en impulsos eléctricos, ¿no? O sea, la concentración del contaminante se va a convertir dentro de este equipo, ¿no? En una señal eléctrica que se va a poder medir, ya sea un voltaje, ya sea una corriente, una frecuencia, ¿no? Y ello va a ser directamente proporcional a la concentración de este contaminante, ¿no? ¿Cuál es la segunda característica? Me dice, la señal generada es proporcional a la concentración del contaminante medido, ¿no? O sea, hay una proporcionalidad lineal, ¿no? En estos sistemas, ¿no? Esta es la proporcionalidad lineal es la base, ¿no? De este método automático, ¿no? O sea, por ejemplo, si la concentración del contaminante se duplicara, ¿no? Esperamos también que la señal eléctrica, el impulso eléctrico se duplique, ¿no? Y la tercera característica me dice, los componentes, ¿no? Y los circuitos eléctricos son complejos y requieren mantenimiento especializado, ¿no? Como habíamos visto, en sistemas pasivos, por ejemplo, no necesitábamos personal capacitado, ¿no? Pero es muy diferente aquí con los sistemas automáticos, ¿no? Cualquier persona no puede operar estos equipos especializados, ¿no? Se requiere personal con formación técnica, ¿no? Con cierta formación específica, ¿no? Entonces, como aquí ven, en resumen, ¿no? ¿Cómo es que trabajan estos equipos? Esta es la secuencia, ¿no? Contaminante, ¿no? Señal eléctrica, se va a medir la señal eléctrica, ¿no? Y a partir de ello se va a procesar y se va a obtener cuál es la concentración de dicho contaminante, ¿no? Todo esto, todo este resumen ocurre dentro del equipo, ¿no? Sin intervención humana, ¿no? Y en tiempo real, eso es la ventaja mayor, ¿no? Entonces, el resultado se va a ir actualizando segundo a segundo, ¿no? E incluso este resultado se va a transportar, ¿no? Por telemetría, ¿no? A una central para poder ir observando la información obtenida, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los sistemas automáticos son muy diferentes, ¿no? El método de trabajo de estos métodos, de estos sistemas, ¿no? Es muy diferente a los sistemas manuales, ¿ok? Acá en la imagen, por ejemplo, vemos, ¿no? Me dice rack de analizadores automáticos en cabina, ¿no? Cada equipo o cada caja que ustedes ven aquí, ¿no? Es un equipo para el monitoreo de un contaminante en específico, ¿no? Uno puede ser para dióxido de azufre, el otro puede ser para dióxido de nitrógeno, el otro puede ser para monóxido de carbono, el otro para ozono, ¿no? Y también se va a tener en una estación de monitoreo, ¿no? Equipos para medición de material particulado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos resumir de esta diapositiva? ¿No? En realidad los sistemas automáticos trabajan mediante impulsos eléctricos que van a ser directamente proporcionales, ¿no? A la concentración del contaminante. Y lo principal de estos sistemas automáticos, ¿no? Por más de que tengan una tecnología avanzada y tengan un alto costo, ¿no? Ellos me permiten tener una información en tiempo real, ¿no? A comparación de los sistemas manuales, ¿no? Esa es su gran ventaja. Ahora, iniciemos con los sistemas automáticos para material particulado, ¿no? Como hemos visto en sistemas manuales, tanto pasivos, activos, teníamos para material particulado como también para gases. En este caso también tenemos sistemas automáticos para material particulado y para gases. Lo primero que vamos a ver son los equipos automáticos para medir, ¿no? Material particulado, ¿no? Tenemos PTS, PM10, PM2.5 y PM1, ¿no? ¿Cuál es el equipo más usado para material particulado en cuanto a sistemas automáticos? El TEOM.
o, bueno, por sus siglas en inglés, significa microbalanza oscilatoria de elemento cónico. Ese es el TEOM, ¿ok? ¿Cuáles son las especificaciones de este equipo, no? Me dice, es un filtro, ¿no? De 13 milímetros, utiliza un filtro de 13 milímetros, ¿no? Los datos también en tiempo real con transmisión por telemetría, ¿no? ¿Qué significa en tiempo real por telemetría, ¿no? De que los reportes son cada minuto, no cada hora, ¿no? Según la configuración del equipo, ¿no? Me dice modelos según clima, ¿no? Seco, húmedo e intercambiables para muestrear más de 2 tamaños simultáneamente, ¿no? Hay ciertas versiones, ¿no? De estos equipos que se van a utilizar tanto para climas secos como para climas húmedos, ¿no? ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque el filtro, al ser tan pequeño, ¿no? Se vuelve mucho más sensible con la humedad, ¿no? Entonces es importante que haya versión tanto para una configuración para el clima seco o una configuración para el clima húmedo, ¿no? Y también me permite, ¿no? Intercambiar, ¿no? Para muestrar dos diferentes tamaños, ¿no? En el mismo tiempo, o sea, mostrarlos simultáneamente, ¿no? Otra característica me dice, requiere una cabina protectora, ¿no? Transporte frecuente no recomendado, ¿no? Estos equipos automáticos, ¿no? Al ser tan sensibles, ¿no? Al ser tener una tecnología tan avanzada, ¿no? Sí o sí todos van a requerir de una cabina protectora, ¿no? Que esté climatizada, ¿no? Y por ende, ¿no? Como utiliza sensores, ¿no? Se recomienda que no sean equipos que se transporten frecuentemente, ¿no? Porque tiene componentes en su interior sumamente delicados, ¿no? Ahora, ¿cómo es que trabaja este equipo automático, el TEOM, ¿no? ¿Cómo funciona? Aquí me dice principio, microbalanza oscilatoria, ¿no? Un elemento cónico oscila a una frecuencia que disminuye al acumularse masa en el filtro. El cambio de frecuencia se traduce a concentración. Entonces aquí me resume cómo es que funciona este equipo automático, ¿no? O sea, dentro de este equipo hay un elemento cónico, ¿ok? En este elemento cónico, en uno de sus extremos, ¿no? Se encuentra el filtro de muestreo, ¿ok? Ahora, este elemento cónico dentro del equipo va a estar oscilando, ¿no? A una frecuencia natural, ¿no? Esa oscilación, ¿de qué va a depender? Va a depender de su masa, ¿no? Entonces, el filtro con cero contaminante, ¿ok? Con cero concentración de contaminante, dentro del equipo va a estar oscilando, este elemento cónico va a estar oscilando a una frecuencia natural que va a depender de su masa inicial, ¿no? La masa inicial del filtro es una masa sin nada de concentración de contaminante, ¿no? Sin nada de contaminante, ¿ok? Entonces, a medida que el material particulado se va acumulando en el filtro, ¿no? A medida que este filtro va acumulando material particulado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La masa de este elemento cónico que está oscilando con una frecuencia natural va a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque se está sumando al filtro masa del contaminante, ¿no? Entonces, como va a aumentar la masa, la frecuencia natural va a disminuir. O sea, esa frecuencia natural de oscilación va a disminuir, ¿no? Entonces, quiero que me entiendan en resumen, ¿no? ¿Cómo es que trabaja esta microbalanza oscilatoria? Por un elemento cónico que va a oscilar a una frecuencia natural cuando el filtro tiene cero contaminante. Durante el monitoreo va a ir sumándose masa del contaminante en el filtro. Y por ende, ¿qué va a pasar? El elemento cónico, ¿no? Va a aumentar de masa. Como va a aumentar de masa, su frecuencia de oscilación va a disminuir, ¿ok? Ya no va a oscilar con la misma frecuencia inicial. Entonces, dentro de este equipo, ¿no? Va a haber un sensor electrónico, ¿no? Que va a detectar ese cambio en la frecuencia de oscilación. Entonces, como sabe cuál es la frecuencia inicial y como sabe cuál es la frecuencia final de oscilación, ¿no? A partir de esos datos, ¿qué va a hacer el equipo? El equipo va a calcular cuál es la masa acumulada de contaminante.
¿no? Y ello dividido entre el volumen de muestreo de aire, yo voy a poder obtener la concentración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bonito de este equipo automático? ¿No? De que se va a poder monitorear el aire, ¿no? De forma continua, ¿no? No es necesario detener el equipo, nada, sino que este equipo, ¿no? De forma continua va a poder hacer la medición, ¿no? De la concentración del contaminante. No es necesario quitar el filtro y pesarlo, ¿no? Ello se hace automáticamente dentro de este sistema, dentro del TEOM, ¿ok? Entonces, la concentración se va a ir actualizando en tiempo real durante las 24 horas del día, ¿no? Y me va a dar una concentración del contaminante en microgramos por metro cúbico, ¿ok? Entonces, de esta forma trabaja la microbalanza oscilatoria, ¿no? Tiene un elemento cónico que oscila a una frecuencia natural. Mientras se va sumando, ¿no? Material particulado al filtro que está dentro de este elemento cónico, obviamente el elemento cónico va a subir de masa. Como se va a incrementar la masa, la frecuencia de oscilación va a disminuir, ¿no? Ese cambio de frecuencia, el equipo lo va a calcular como la masa de partícula que ha recepcionado, ¿no? O que ha captado el filtro. Y con ello se va a obtener la concentración. Ese es el primer equipo, el TEOM, la microbalanza oscilatoria. Acá, por ejemplo, vemos diferentes cabezales, ¿no? Como hemos visto en los muestreadores manuales, ¿no? En los sistemas automáticos también nosotros podemos tener diferentes cabezales para el tamaño de partícula que nosotros queremos monitorear, ¿no? Por ejemplo, acá en imagen ustedes pueden ver cabezales para PM10, cabezales para PM2.5 y cabezal para PTS, ¿no? Aquí el cabezal PM10 va a tener su selector inercial, ¿no? Al igual que en el sistema manual, ¿no? Y va a poder separar, ¿no? Esas partículas que tienen un diámetro mayor a 10 micrómetros, ¿no? Y al filtro solo va a dejar pasar las partículas que tienen un diámetro menor a 10 micrómetros, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, acá al lado izquierdo, ¿no? Hay un frasco recolector. En este frasco recolector, ¿qué entran? Entran las partículas mayores a los 10 micrómetros que este cabezal ha rechazado para la evaluación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el PM2.5, ¿no? Este va a combinar tanto un cabezal PM10 con un sistema ciclón en su interior, ¿no? Acá me dice cabezal PM10 más ciclón, ¿no? ¿Para qué? Para un corte mucho más preciso a 2.5 micrómetros, ¿no? O sea, va a haber dos etapas de separación, ¿no? En la primera se van a eliminar, ¿no? Las partículas que son mayores, con un diámetro mayor a 10 micrómetros, ¿no? Y luego se va a eliminar, ¿no? Con el ciclón a las partículas con un diámetro mayor a 2.5 para que finalmente, ¿no? Al sensor que lleguen las partículas con un diámetro menor a 2.5, ¿no? Y acá al tercero tenemos el cabezal PTS, ¿no? Que es el más simple, ¿no? Como pueden ver. ¿Por qué el más simple? Porque no tiene un selector, ¿no? Simplemente va a capturar, ¿no? Todas las partículas que se encuentran suspendidas en el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque las PTS son las partículas con un diámetro menor a 100 micrómetros, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, el cuerpo va a ser el mismo, ¿no? Lo que va a cambiar va a ser el cabezal, ¿no? Y eso, al igual que en los sistemas manuales, le da a la empresa, ¿no? Una flexibilidad, ¿no? Porque yo puedo tener el mismo sistema, pero puedo cambiar los cabezales, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las actividades operativas, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con sistemas automáticos, ¿no? Los sistemas automáticos, como hemos mencionado, claro, van a operar solos las 24 horas, ¿no? Pero hay otras actividades que sí o sí se tienen que realizar, ¿no? Por el personal especializado, ¿no? ¿Cuál es la primera de ellas? El cambio de filtros, ¿no? Acá me dice el cambio de filtros, recambio del filtro expuesto por uno nuevo con guantes y manipulación cuidadosa para evitar contaminación del medio, ¿no? Claro, o sea, yo no puedo dejar al equipo solo, ¿no?
Después de cierto tiempo, yo lo que tengo que hacer es retirar ese filtro que ha estado expuesto, ¿no? Durante el tiempo de muestreo, ¿no? Y yo lo tengo que reemplazar por un filtro nuevo, ¿no? Por un filtro limpio, ¿no? ¿Cada cuánto se recomienda hacer este cambio de filtro, ¿no? Cada 24 horas, ¿no? Entonces, como aquí dice en la PPT, ¿no? El cambio se tiene que hacer con guantes, ¿no? ¿Para qué? Para que no podamos contaminar estos filtros con grasa, ¿no? O con otros tipos de sustancias, ¿no? Que podrían dañar el filtro, ¿no? Estos filtros, al tener sensores y todo, ¿no? Cualquier mínima descuido, cualquier mínima contaminación, ¿no? Siempre va a arrastrarnos error en nuestras mediciones, ¿no? Entonces son procedimientos sumamente cuidadosos. La segunda actividad operativa dentro de los sistemas automáticos es la bajada de data, ¿no? Me dice descarga periódica del registro almacenado en la unidad de control hacia una PC para su validación y procesamiento, ¿no? O sea, ¿qué significa ello? Yo voy a descargar de forma periódica, ¿no? Toda la información que ha obtenido mi equipo automático, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia una computadora externa, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda procesar toda esa información, ¿no? ¿Cada cuánto recomiendan también que se haga esa descarga periódica? De forma semanal, de forma quincenal, ¿no? Incluso hay otros equipos ya mucho más especializados que incluyen el tema de telemetría en su composición. Y cuando incluyen el tema de telemetría, ¿no? Simplemente los datos que están obteniendo estos equipos, ¿no? Los transmiten en tiempo real, ¿no? Hacia otros equipos, ¿no? Para tener como información de respaldo, ¿ok? Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? En la izquierda el cambio de filtros, ¿no? Y aquí en la derecha también pueden ver al técnico, ¿no? Por ejemplo, con su laptop, con su PC, ¿no? Conectándola al equipo de monitoreo, ¿no? Y descargando toda la información, ¿no? Me dice frecuencia recomendada, cambio de filtros cada 24 horas y bajada de data semanal o quincenal, ¿no? Además de estas actividades operativas, también vamos a tener, y vamos a ver más adelante también, ¿no? Que se tiene que hacer también la calibración de estos equipos, ¿no? Obviamente los equipos, como ustedes saben, son altamente sensibles, ¿no? Y están propensos a descalibrarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calibrarlos, ¿no? Con gases o filtros patrón, ¿no? Tenemos también que hacer la inspección de los cabezales, ¿no? O verificar, por ejemplo, el data logger, ¿no? Entonces, todo estas, hay actividades operativas que por más que nosotros trabajemos con sistemas automáticos, tenemos que realizar, ¿no? No es que los sistemas automáticos yo los instalo y ya los dejo funcionar para siempre, ¿no? O sea, obviamente también requieren ciertos puntos de detenimiento, ¿no? Para su calibración, para ciertos cambios, etcétera, ¿ok? El otro sistema automático para medir material particulado, habíamos visto el TEOM, ¿no? Como el primer sistema automático para medir material particulado. Ahora vamos a ver el monitor de atenuación beta, ¿ok? Es otro equipo, ¿no? Que es validado, ¿no? Por la normativa, ¿ok? ¿Cuáles son sus especificaciones? Sus especificaciones me dice flujo, ¿no? 1 metro cúbico por hora, ¿no? Que equivale a 16,67 litros por minuto, ¿no? Si se acuerdan, este flujo, ¿no? Es igual, ¿no? Al equipo de bajo volumen manual, ¿no? Al flujo de un equipo manual activo, ¿no? Ahora, el filtro que me dice viene en carrete o también llamado cinta continua, ¿no? No es un filtro, no es un filtro, sino es un carrete o cinta continua. Que esto en realidad vamos a ver cuando vayamos a entender cómo funciona el monitor de atenuación beta, vamos a ver que esto en realidad es una gran ventaja a diferencia del equipo TEOM, ¿ok? Y la fuente es carbón 14, ¿no? ¿Qué significa ello? ¿No? Es un emisor de radiación beta. Ahora, aquí, por favor, escúchenme, ¿no? Como es una fuente radiactiva, ¿no? Por más de que sea una fuente radiactiva
débil, ¿no? El uso de este equipo, al ser una fuente radiactiva, ¿no? Tiene que estar regulado, o sea, tiene que ser aceptado por la normativa del país, ¿ok? Por ejemplo, en Perú, para poder utilizar este monitor de atenuación beta, se requiere obtener ciertas autorizaciones con el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿ok? O el IPEN. Entonces, bueno, como así habíamos visto el filtro, es una de sus ventajas al lado del TEOM, la fuente, que es el carbón 14, que es un emisor de radiación beta, ¿no? Sería una desventaja frente al equipo TEOM, ¿no? Porque esta sí o sí me va a requerir obtener ciertas autorizaciones, ¿no? Con el organismo que regula, ¿no? Las radiaciones, las fuentes radiactivas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el principio de operación? ¿Cómo es que funciona este sistema automático, ¿no? Para medir material particulado, el monitor de atenuación beta. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema. ¿Ok? Va a haber, ¿no? Un flujo constante del aire ambiental, ¿no? El aire ambiental con sus partículas, ¿no? Esta se va a muestrear, ¿no? Sobre una cinta, como acá dice, el filtro en realidad es una cinta continua, ¿ok? Se va a mostrar sobre una cinta, ¿ok? Ahora, la fuente de carbono 14, ¿no? Va a emitir una radiación beta. ¿Qué significa que vaya a emitir una radiación beta? O sea, va a emitir electrones, ¿no? De alta energía. Esos electrones de alta energía, ¿no? Van a atravesar el filtro, ¿no? Con las partículas acumuladas, ¿ok? Y va a haber un detector al otro lado, ¿no? Este detector al otro lado, ¿no? Que va a medir cuál es esa intensidad de radiación que ha logrado pasar a través de esta cinta que contiene material particulado. Y me dejo entender, o sea, ¿cómo funciona este sistema de monitor de atenuación beta? Primero, tenemos un flujo de aire ambiental con sus partículas, con su material particulado, ¿no? Que se va a muestrar sobre qué? Sobre, ¿no? Una cinta filtrante, ¿ok? Después va a haber, ¿no? La emisión de radiación beta, de carbono 14, ¿no? Se van a liberar electrones, ¿no? Que van a atravesar este filtro que contiene material particulado, ¿no? Y va a haber un detector del otro lado, ¿no? Que me va a decir, oye, ¿cuál ha sido la intensidad de esa radiación que ha logrado pasar por esa cinta que contiene material particulado? ¿Ok? Entonces, esa atenuación, ¿no? De los rayos beta, porque se va a atenuar, ¿no? Acá es con cierta intensidad, va a pasar por la cinta de material particulado y va a llegar ya una radiación atenuada, ¿no? Esa atenuación de los rayos beta, ¿no? Es proporcional a qué? Al incremento, ¿no? De la masa de esta cinta continua que actúa como filtro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? A más partículas acumuladas, ¿no? Más electrones se van a absorber aquí y por ende, al detector que llegaría menor intensidad de radiación beta. Ese es el método de trabajo, ¿no? De este sistema de monitor de atenuación. Por eso se llama monitor de atenuación beta, ¿no? Esta cinta que contiene material particulado va a atenuar la radiación que se emite en un inicio y en el detector va a llegar una radiación beta menor. ¿Por qué? Porque aquí en esta cinta con material particulado se va a quedar electrones, ¿ok? Entonces, el detector, ¿qué va a hacer? Va a medir esa intensidad de la radiación que logra pasar a través de esta cinta, ¿no? Entonces, esa atenuación de los rayos beta va a ser proporcional ¿a qué? A la masa del contaminante. Entonces, como si yo tengo más partículas acumuladas acá, más electrones se van a absorber acá y por ende mi detector va a determinar menor intensidad de la radiación. ¿Por qué les dije que el carrete o cinta continua era una ventaja sobre el equipo TEOM? Porque esta cinta va avanzando cada 12, cada 24 horas según la configuración del equipo.
¿no? Entonces, es como un filtro, digamos así, un filtro que se va a autorrenovar, ¿no? A diferencia del TEOM. Ustedes vieron que en el TEOM, como actividad operativa, sí o sí, yo tenía que cambiar el filtro, ¿no? En cambio, aquí me da una ventaja más, ¿no? O sea, un tiempo más largo, ¿no? En el que se puede seguir monitoreando, ¿no? Porque esta cinta, ¿no? Al, como tiene sensores y al sentir, ¿no? De que el material particulado ya cubrió demasiado la cinta, ¿no? Esta va a girar y se va a autorrenovar, ¿no? O sea, cuando un tramo de esta cinta se satura, ¿no? Automáticamente avanza al siguiente tramo de la cinta que se encuentra limpio. Es por ello que se dice que es un equipo que se autorrenueva, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas comparativas, ¿no? No hay necesidad de cambiar filtro cada día, ¿no? Puede tener más días, ¿no? De exposición, ¿no? Al aire, ¿no? Y seguir monitoreando. ¿Por qué? Porque cuando esta cinta, ¿no? Se satura, ¿no? Automáticamente corre el siguiente tramo de la cinta, ¿no? Para que siga capturando material particulado, ¿ok? Ese es el sistema de función del monitor de atenuación beta. Acá me dice, buena instrumentación, datos en tiempo real, ¿no? Con transmisión por telemetría, ¿no? Al igual que el TEOM, que el otro equipo automático, ¿no? Los datos se van a transmitir continuamente, ¿no? En tiempo real a una central, donde ahí ya se puede procesar, se puede validar la información obtenida, ¿no? Lo otro me dice modelos disponibles para PM10, PM25, PM1 y PTS también, ¿no? O sea, podemos medir diferentes fracciones, ¿no? Del material particulado. ¿Qué más me dice? Requiere poco mantenimiento y bajo costo de operación. La cinta se cambia cada 6 meses. Podría cambiarse cada 6 meses o también menos tiempo, ¿no? Dependiendo de a qué aire está expuesto, ¿no? Si se satura en poco tiempo, bueno, tendríamos que cambiarlo también en periodos cortos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tema de que la cinta se cambia, se podría hasta cambiar cada 6 meses y que requeriría poco mantenimiento, no es una gran ventaja, ¿no? Porque ya no voy a tener un personal, ¿no? Que va a tener que estar día a día como cuando se está con el equipo TEOM, ¿no? Y eso, por ejemplo, en un monitoreo, ¿no? Me significaría, ¿no? Reducción de costos. ¿Ok? Y también me dice requiere cabina protectora, puede compartirla con el equipamiento de gases, ¿no? Obviamente requiere cabina protectora, ¿no? Igual que otros equipos automáticos, siempre va a requerir una cabina protectora, ¿ok? Entonces, hemos visto dos sistemas automáticos para material particulado, el TEOM, ¿ok? Y el monitor de atenuación beta, ¿no? El TEOM, como hemos visto, va a requerir más mantenimiento, ¿no? Día a día se tienen que cambiar los filtros, que son sumamente delicados, incluso con guantes, para no adherirle grasa, para no adherirle ningún contaminante que pueda alterar mi medición, ¿no? Pero es muy preciso, ¿no? El TEOM es un equipo muy preciso, pero es mucho más sensible, ¿no? Y ahora el monitor de atenuación beta que estamos viendo, ¿no? También es sumamente preciso, ¿no? Pero ¿cuál sería su principal desventaja? Que al trabajar con radiaciones beta, ¿no? Sí o sí vamos a tener que requerir autorizaciones, ¿no? Por esa fuente radioactiva, ¿ok? Y también la otra ventaja que me da es que ya no necesita, ¿no? De un personal que esté día a día cambiando los filtros, ¿no? Puede que me dé mucho más tiempo de monitoreo sin la necesidad de hacer ese cambio de la cinta, ¿ok? Ahora, hemos finalizado con ello los sistemas automáticos para monitorear material particulado. Ahora pasamos a los sistemas automáticos para monitorear contaminantes en estado gaseoso. ¿Ok? Hay que entender que estos sistemas para medir gases es independientemente para cada gas que yo voy a monitorear. O sea, hay una tecnología específica que se utiliza para determinado gas, ¿no? Ustedes cuando han expuesto, por ejemplo, acerca de los contaminantes en los que la normativa me establece cuál es su estándar de calidad ambiental, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, hay métodos de referencia, ¿no? Que me establece este decreto supremo 003-2017 MINAM.
Por ejemplo, la fluorescencia ultravioleta, también la quimioluminiscencia, ¿no? Entonces, son diferentes tecnologías, ¿no? Que van a trabajar por el gas en específico, ¿no? Cada equipo va a trabajar con diferente método de referencia, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con el dióxido de azufre. Aquí me dice el dióxido de azufre, según este decreto, ¿no? El método de referencia es fluorescencia ultravioleta, ¿ok? ¿En qué consiste este método? Me dice, uno, una fuente UV, ¿no? Pulsante a 214 nanómetros excita las moléculas de dióxido de azufre en la muestra, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa este método de fluorescencia? Se basa en una particularidad de este contaminante gaseoso, del dióxido de azufre. Este dióxido de azufre es capaz de absorber, ¿no? Luz ultravioleta a una longitud de onda específica, ¿no? Y luego reemitir esa luz, ¿no? Pero con otra longitud de onda, ¿ok? Entonces, esa es la capacidad de este dióxido de azufre, ¿no? O sea, cada tecnología que nosotros vamos a ver, ¿no? Va a depender, ¿no? De cuál es la propiedad de cada contaminante, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de este dióxido de azufre, ¿no? Es que puede absorber luz ultravioleta, ¿no? A una longitud de onda y reemitir esa luz, o sea, la va a reemitir, pero con otra longitud de onda, ¿ok? A eso se le llama fluorescencia. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de este equipo? Dentro de ese equipo va a haber una fuente de luz, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en el espectrofotómetro, aquí también es otro equipo, ¿no? Donde se va a emitir una fuente de luz ultravioleta, ¿no? ¿A cuánto lo van a emitir, no? ¿A qué longitud de onda? A 214 nanómetros. ¿Ok? Obviamente ya se han hecho estudios, evaluaciones previas para saber cómo detectar la concentración del contaminante, ¿no? Entonces, han definido que, según normativa, ¿no? Cómo tiene que ejecutarse esta prueba, ¿no? Con una luz ultravioleta a 214 nanómetros. Porque a esta longitud de onda de 214 nanómetros, las moléculas del dióxido de azufre, ¿no? Se excitan. ¿Qué significa que se exciten, ¿no? Que en realidad esa luz que absorbe estas moléculas de dióxido de azufre, ¿no? Lleva, ¿no? A los electrones a un estado mayor de energía. Eso significa el término excitar, ¿no? Entonces, la normativa me dice, ¿sabes qué? Tú le vas a aplicar una luz ultravioleta, ¿no? A 214 nanómetros para lograr excitar esto. A esta longitud de onda, tú logras que esos electrones, ¿no? Aumenten a un estado de mayor energía. Dos, me dice, al volver a su estado base, las moléculas liberan luz ultravioleta a 350 nanómetros, ¿no? O sea, cuando esas moléculas de dióxido de azufre no vuelven a su estado base, ¿no? A un estado de menor energía, ¿no? Acá lo hemos llevado a un estado de mayor energía, pero de ahí van a volver a su estado base, a un estado de menor energía. Entonces, las moléculas del dióxido de azufre, ¿no? Van a liberar la luz ultravioleta, ¿no? Pero ya no a 214, sino lo van a liberar a 350 nanómetros. Entonces, a eso hace referencia la fluorescencia, ¿no? Emiten una luz a cierta longitud de onda y luego, al pasar por las moléculas de dióxido de azufre, ¿no? Liberan luz, pero a diferente longitud de onda que la que absorbieron. Y el tercer paso es un fotodetector, ¿no? Que va a medir esa fluorescencia, ¿no? Y la va a convertir en ¿qué? En una señal proporcional a la concentración, ¿no? Del dióxido de azufre. Entonces, ¿por qué en realidad este es un buen método? Porque es un método de referencia, ¿no? Porque aprovecha muy bien la propiedad del dióxido de azufre, ¿no? Es una tecnología que es muy específica para este contaminante, ¿no? Entonces, ya está determinado también a qué longitud de onda se le debe emitir la luz ultravioleta y a cuánto las va a liberar. No es, como ven aquí, es un equipo muy sensible,
¿no? Va a detectar concentraciones a microgramos por metro cúbico, ¿no? Y también, al ser un equipo automático, también requiere poco mantenimiento, ¿no? Este método de referencia, como ven, está aprobado por la normativa peruana, ¿ok? Entonces, de esta forma es como funciona, ¿no? La fluorescencia ultravioleta. Por ejemplo, aquí tenemos otro equipo automático, pero para el dióxido de nitrógeno. También, según la normativa, ¿no? El procedimiento autorizado es la quimiluminiscencia, ¿ok? Me dice, el óxido nitroso y el ozono reaccionan formando una luminiscencia con intensidad linealmente proporcional a la concentración de óxido de nitrógeno, ¿no? O sea, ¿en qué consiste este método? ¿No? En que de nuevo se va a emitir una luz, ¿no? ¿Como resultado de qué? De una reacción química. Por eso se le llama quimiluminiscencia, ¿no? O sea, aquí el óxido nitroso, ¿no? Reacciona con el ozono y van a formar dióxido de nitrógeno excitado, ¿no? Más el oxígeno, ¿ok? Y cuando vuelve a su estado base, ¿no? Va a liberar esa energía como el anterior procedimiento, ¿no? Y va a liberar esa energía en forma de luz, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, se va a poder determinar de forma proporcional cuál es la concentración, ¿no? Del dióxido de nitrógeno, ¿no? Este también es un método a nivel mundial aceptado, en Perú también es aceptado, ¿no? La quimiluminiscencia, ¿ok? Entonces, ¿de qué trabaja? Simplemente por la reacción química, ¿no? Se va a liberar cierta luz, esa luz se va a medir cuál es la intensidad de la luz y con ello se va a obtener cuál es la concentración del dióxido de nitrógeno porque va a ser directamente proporcional. Acá en estas fotografías nosotros vemos, ¿no? El equipamiento de las estaciones de monitoreo, ¿no? Las estaciones de monitoreo no son solamente los equipos individuales que ustedes ven aquí, por ejemplo, este equipo o este equipo de aquí, ¿no? No son solamente esos equipos, ¿no? En realidad, una estación, ¿no? Tiene diferentes equipos, ¿no? Que van a conformar todo un sistema, ¿ok? Por ejemplo, dentro de esta estación que ustedes ven aquí, que son estas cabinas de estaciones de monitoreo, ¿no? Tenemos el siguiente equipamiento. Por ejemplo, vamos a tener medición de gases criterio, ¿no? Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, el ozono, ¿no? Segundo, también vamos a tener módulo de calibración de los analizadores de gases, ¿no? O sea, cada analizador de gas, o sea, cada equipo que hemos visto, cada equipo automático, sí o sí va a requerir su módulo de calibración, ¿no? En el módulo de calibración, ¿qué van a ver? Van a ver gases patrón, ¿no? Vamos a ver más adelante qué significa gases patrón, ¿ok? También, ¿qué va a contener el equipamiento de la estación? Medición continua de material particulado, ¿no? Así como nosotros vamos a poder medir gases, criterio, vamos a poder medir también material particulado, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar aquí? Por ejemplo, el equipo TEOM o los equipos de atenuación beta, ¿no? ¿Para qué? Principalmente para monitorear PM10 y PM2.5, ¿no? En tiempo real. ¿Qué más va a tener mi estación? Va a tener una medición activa, ¿no? De material particulado, porque también yo puedo tener, ¿no? Equipos activos, ¿no? De sistemas manuales activos de alto volumen, de bajo volumen, como medición referencial, ¿no? ¿Para qué me sirve ello? ¿No? Para que yo pueda hacer esa verificación cruzada comparándola, ¿no? Con los sistemas automáticos, con la información que yo he obtenido en los equipos automáticos, ¿no? ¿Qué más va a contener mi estación? Va a contener equipos auxiliares para toma de muestra y climatización de la cabina, ¿no? Y también recopilación y transmisión de datos, ¿no? Voy a tener data loggers, ¿no? O también telemetría, ¿no? Que me van a permitir transmitir la información en tiempo real hasta la estación central, ¿no? Entonces, una estación
no consiste solo en un equipo, ¿no? En un espectrofotómetro, en un TEOM, en un equipo de radiación beta, de atenuación beta, en un equipo de quimiluminiscencia, no. En realidad, una estación, ¿no? Va a ser un conjunto de equipos, ¿no? Que van a formar todo un sistema, ¿ok? Por ejemplo, hay otros equipos auxiliares para la medición o para el monitoreo de la calidad del aire. Uno de ellos importante es el manifold calefaccionado, ¿ok? ¿Qué es? Este equipo auxiliar, ¿no? Su función es la de distribuir la muestra, ¿no? Que conduce el aire desde el exterior hacia los analizadores de gases, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de este equipo auxiliar, ¿no? Por ejemplo, yo, imaginen ustedes, ¿no? Que dentro de mi estación yo voy a tener 5 analizadores y cada analizador va a tener su bomba, ¿no? De succión, de aspiración de aire, ¿no? Entonces, si cada equipo tomara aire, ¿no? Directamente, cada equipo de forma individual, ¿no? Por ejemplo, uno podría succionar más fuerte, otro podría succionar más lento, otro podría estar más cerca de la fuente contaminante, o otro podría estar a una temperatura o humedad distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este equipo auxiliar? Este equipo auxiliar hace de que todos los sistemas o todos los equipos que yo voy a utilizar dentro, ¿no? Reciban aire del mismo punto, en el mismo instante, con las mismas condiciones. Y una vez que ha tomado el aire, ¿no? Del mismo punto, o sea, la misma muestra, recién después las va a distribuir en todos los equipos que yo las quiero analizar. ¿Ok? O sea, entra el aire ambiente, ¿no? Entra a la cabeza de muestreo de este equipo, ¿no? Que es como una tubería, vertical, no grande, con varias salidas, ¿no? Y estas varias salidas se van a dirigir hacia dónde? Se van a dirigir a los equipos en los que yo quiero monitorear el aire, ¿no? Entonces, ¿qué me va a permitir este equipo auxiliar, ¿no? De que yo pueda realmente muestrear, ¿no? El aire, ¿no? Y tener una muestra uniforme en cada uno de estos equipos, ¿no? Como les decía, no solo imaginen de que uno puede estar más cerca de la fuente contaminante. Entonces, si succionaría el aire de forma independiente, no sería la misma muestra que estaría analizando los otros equipos. Es por ello que solo va a haber un captador, ¿no? Y este captador va a distribuir de forma uniforme esta muestra en todos los diferentes equipos donde se va a monitorear el aire, ¿no? Características, me dice, bueno, toma la muestra desde el exterior de forma uniforme, ¿no? También es construido en teflón o vidrio. ¿Por qué? Porque son materiales inertes, ¿no? ¿Qué significa inertes? Que no van a reaccionar, por ejemplo, con los gases, ¿no? Que van a pasar por estos materiales, ¿no? Y también tiene salidas hasta para 6 analizadores simultáneos, ¿no? Es decir, va a tomar una sola muestra, ¿no? Y va a alimentar a varios equipos de medición, ¿no? Esta es la finalidad de este equipo auxiliar, ¿no? Ahora, ¿por qué también dice el término calefaccionado, ¿no? Porque en realidad el aire exterior, ¿no? Puede tener una humedad alta, ¿no? Y cuando va a entrar a la cabina, ¿no? Que obviamente va a estar a una temperatura controlada, ¿no? Puede haber esa condensación dentro de este equipo auxiliar, ¿no? Y eso, ¿qué va a hacer? Va a generar alteración en las lecturas que yo voy a obtener en mis equipos, ¿no? Entonces, es por ello que también se utiliza este equipo de forma calefaccionada, ¿no? Ahora, otros equipos auxiliares también sumamente importantes es el tema de calibración, ¿no? Hay equipos auxiliares netamente para la calibración de mis equipos, ¿no? Aquí me dice calibración. Realizar calibraciones con gases certificados, operación local o remota, manual o automática, ¿no? Cuando yo hablo de equipos electrónicos, ¿no? En el tiempo siempre van a estar propensos a ser descalibrados, ¿no? Entonces, es por ello que se hacen calibraciones con gases certificados. ¿Qué significa que sean gases certificados? Que son gases, ¿no? Que han sido comprados, ¿no? A proveedores autorizados, especializados, ¿no?
y que van a ser comprados a una concentración conocida, ¿no? A eso se refiere con gases certificados, ¿no? La operación puede ser local, puede ser remota, puede ser manual, puede ser automática, ¿no? Ahora estos equipos automáticos ya hacen su calibración también de forma automática, ¿no? Por ejemplo, durante toda la noche o cuando hayan emisiones bajas, no se aprovecha este tiempo, ¿no? Para hacer la calibración de los equipos, ¿no? Otro equipo importante para la calibración es el dilutor, ¿no? El dilutor me dice genera diferentes concentraciones a partir de gas de alto rango y aire ultracero, ¿no? O sea, el dilutor es como el que me va a mezclar, ¿no? Me va a mezclar tanto aire ultracero, ¿qué significa aire ultracero? Que no tiene nada de contaminante, ¿no? Y también me va a mezclar, ¿no? Gases a determinadas concentraciones, ¿no? Por ejemplo, si el patrón va a tener 100 partes por millón, ¿no? De dióxido de azufre, entonces voy a diluirlo, ¿no? Con aire cero y voy a obtener 10 ppm, ¿no? Entonces, el dilutor me va a permitir obtener diferentes concentraciones, ¿no? Mezclando que aire ultracero y también ciertas concentraciones de determinados gases, ¿no? Los flujómetros certificados también, no deben estar certificados los flujómetros del dilutor. Y para ozono requiere generador de ozono in situ, ¿no? No se puede usar, por ejemplo, un cilindro de ozono, ¿no? El ozono en realidad es muy reactivo y no se puede conservar en cilindros, ¿no? Entonces, en lugar de ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar un generador de ozono in situ, ¿no? Y también otro equipo auxiliar para la calibración es el generador de aire ultracero, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque suministra aire libre de contaminantes para calibraciones de cero y dilución de gas, ¿no? O sea, yo voy a hacer calibraciones desde un punto cero, ¿no? Desde cuando mi aire no tiene ningún contaminante, ¿no? Y cuando yo someto, por ejemplo, un aire ultracero a mi equipo, obviamente yo voy a esperar, ¿no? Que mi equipo me diga concentración de contaminante cero. Si no me dice concentración de contaminante cero, entonces yo tengo que calibrar mi equipo, ¿no? O también yo puedo calibrar el equipo, ¿no? Con, usando el dilutor, ¿no? Con el aire ultracero, combinándolo con determinadas concentraciones del contaminante, ¿no? Y sometiéndolo al equipo, ¿no? Y yo ahí yo obtendría, ¿no? Cuál es la concentración del contaminante. Y como yo la sé, yo la voy a poder calibrar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la calibración? La calibración de esos equipos me va a permitir garantizar que yo realmente he obtenido información confiable, ¿ok? Ahora, aquí me dice calibración de equipos automáticos de gases, ¿no? Calibración con cero y spam, uso de gases certificados, ¿no? Para que yo pueda calibrar un equipo automático, yo voy a necesitar 2 puntos como mínimo, tanto el punto cero como el punto spam, ¿no? El punto cero me dice, verifica la respuesta del equipo ante una muestra de aire limpio, aire cero, ¿no? O sea, yo voy a introducir al equipo, ¿no? Un aire que no tiene nada de contaminante. Y en el equipo debería leerse concentración de contaminante cero, ¿no? ¿Qué pasaría si respondería algún otro valor de concentración? Verificaríamos, ¿no? Que hay un desplazamiento del cero y lo tendríamos que corregir electrónicamente, ¿no? A eso se le llama calibrar. El otro punto, ¿no? Es el punto spam. Uno dice, respuesta ante una concentración conocida, normalmente al 80% del rango de medición del equipo, ¿no? O sea, el punto spam, ¿no? Es el que va a verificar que el equipo, ¿no? Responda adecuadamente ante una concentración conocida del contaminante. Aquí, en cambio, en punto cero no. En punto cero solo esperamos, ¿no? Que al introducir este aire limpio, el equipo nos bote un valor cero. En el punto spam, en cambio, sometemos al equipo ante el aire con una concentración conocida del contaminante, ¿no? Que me dice normalmente al 80% del rango de medición del equipo, ¿no? ¿Por qué al 80%? ¿No? Porque realmente nosotros queremos calibrar, ¿no? A un punto cercano a su
máxima medición, ¿no? Donde en realidad, cuando es su máxima medición, en realidad ahí es donde el equipo es mucho más sensible, ¿no? Entonces es por ello que la normativa recomienda obtener ese punto SPAN, ¿no? A un 80% del rango de medición. Entonces, la curva de calibración, yo voy a tener dos puntos, tanto el punto cero como el punto SPAN, y con ello yo voy a obtener esa recta de calibración del equipo, ¿ok? ¿Cuáles son los tiempos típicos? ¿No? Por ejemplo, para una calibración me dice, yo tengo que tener mínimo 5 puntos de medición, ¿no? Y también 10 a 15 minutos por cada punto, ¿no? Para que el equipo estabilice realmente la lectura que me va a botar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí 5 puntos mínimos de medición y por cada punto 10, 15 minutos, ¿no? Estaríamos hablando de una hora, ¿no? Una hora por analizador, ¿no? Y si tendríamos, por ejemplo, un analizador de dióxido de azufre, un analizador de dióxido de nitrógeno, un analizador de monóxido de carbono, un analizador de ozono, eso serían varias horas de calibración, ¿no? Varias horas de trabajo netamente solo en calibración. Entonces, también ello se tiene que planificar con anterioridad, ¿no? Ahora, aquí tenemos calibración de equipos de material particulado, ¿no? Esta también tiene algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, el flujo, ¿no? Sensor de flujo basado en orificio crítico, ¿no? Que provee medidas de tasas de alta calidad, ¿no? Eso también es importante. El flujo es sumamente importante, ¿no? En cuanto a material particulado, ¿no? Otro me dice masa, ¿no? Sistema de medición con filtro prepesado de masa conocida y certificado, ¿no? ¿Qué significa ello? Bueno, yo voy a colocar, ¿no? En mi equipo un filtro prepesado, ¿no? De masa conocida, certificado, ¿no? Yo lo voy a colocar y voy a verificar, ¿no? Que dentro del equipo no reporte esa misma masa, ¿no? Pero con un error mínimo, ¿no? A eso se le refiere con un sistema de medición con filtro prepesado, ¿no? Y lo otro, las señales analógicas, ¿no? Voltajes asociados a concentración y flujo, ¿no? Estos voltajes que van a emitir estos equipos, ¿no? También tienen que verificarse contra ciertos valores de referencia, ¿no? Entonces, estas 3 calibraciones son muy importantes para equipos automáticos de material particulado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos climatización y vibraciones, ¿no? Condiciones ambientales. Otros aspectos que hay que tener en cuenta para las estaciones de monitoreo. Por ejemplo, el primero es climatización de la cabina, ¿no? Me dice, los analizadores requieren temperaturas estables entre 20 y 25 grados centígrados. Se utiliza aire acondicionado de control térmico, ¿no? Para poder mantener este rango de temperaturas, ¿no? Me dice que hay que utilizar aire acondicionado de control térmico, pero no es cualquier aire acondicionado, ¿no? Es uno que realmente pueda mantener la temperatura constante, ¿no? ¿Por qué es importante que yo pueda tener en mis evaluaciones una temperatura constante, una temperatura estable, ¿no? Porque en realidad todo equipo electrónico siempre va a ser sensible, ¿no? A la temperatura. Entonces, si la temperatura varía mucho, ¿no? La sensibilidad del equipo también va a variar mucho. Y por ende, ¿qué va a pasar? Mis datos se van a distorsionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima, ¿no? Cuando hay alta humedad o cuando se encuentra en estación de verano, ¿no? O en otras zonas donde hay mucho frío, ¿no? O, o bajas de temperaturas, ¿no? La climatización de la cabina sí o sí tiene que ir acompañando a una estación de monitoreo, ¿no? Porque si no, los equipos variarían mucho la información que me estarían brindando, ¿no? La otra condición ambiental importante en cumplir es la disposición en rack, ¿no? Acá como pueden visualizar en la foto, ¿no? Los equipos se ubican en un estante, en un rack, ¿no? Con partes delanteras y traseras descubiertas, ¿no? Facilita las operaciones de calibración y mantenimiento, ¿no? Si estos equipos estarían apilados unos sobre otros, ¿no? Incluso no se podría trabajar, no se podría calibrar, no se podría hacer mantenimiento de estos equipos, ¿no? Y lo más importante también, se evita la vibración excesiva que afecte la precisión,
¿no? Los equipos electrónicos, ¿no? Incluso, por ejemplo, si nosotros tendríamos aquí el equipo TEOM, ¿no? Que en realidad su medición es en base a esa frecuencia de oscilación, ¿no? Y si yo a ello le sumaría que mi equipo está expuesta a una vibración, ¿no? Obviamente no me va a brindar información correcta, ¿no? Entonces, estos equipos son muy sensibles a las vibraciones externas, ¿no? Es por ello que estos se colocan sobre racks y también lejos de fuentes de vibración, ¿no? Como por ejemplo, yo no voy a ubicar mi estación de monitoreo cerca, por ejemplo, a construcciones, cerca a carreteras, cerca a un lugar donde están trabajando maquinarias pesadas o cerca a lugares donde hay ferrocarriles, etcétera. No voy a poder colocar estas estaciones de monitoreo, ¿no? Son parámetros que hay que tener en cuenta. Acá me dice equipamiento de estaciones de monitoreo de calidad del aire, ¿no? Como habíamos visto también en las anteriores clases, ¿no? Toda información de monitoreo del aire no tiene que ir acompañada con información meteorológica, ¿no? Yo en realidad yo no podría interpretar adecuadamente, ¿no? Datos de contaminantes de aire sin que yo no tenga un contexto meteorológico, ¿ok? Por ejemplo, aquí me piden sensor de temperatura, ¿no? ¿Por qué la temperatura? Porque esto afecta, ¿no? A cómo se dispersan mis contaminantes en el aire. Y ello también va a permitir, ¿no? Hacer la corrección para llevarla a condiciones estándar o normales. ¿Qué más me pide? Sensor de humedad relativa, ¿no? Esto también afecta y me va a llevar también a que hacer esas conversiones. Los sensores de velocidad y dirección de viento, ¿no? También importante, ¿no? Datos meteorológicos, ¿no? Muy importantes, ¿por qué? Porque estos me van a dar información de cómo se transportan mis contaminantes en el aire, ¿no? A partir de esa información, yo voy a poder construir, ¿no? Gráficos como rosas de vientos, ¿no? Y voy a poder identificar de dónde vienen las emisiones, hacia dónde van los contaminantes, ¿ok? También me pide una torre telescópica de 10 metros fija o portátil de 6 metros, ¿no? ¿Para qué sirve esta torre telescópica, no? Para colocar sobre él sensores, ¿no? La norma internacional, por ejemplo, me dice que yo utilice 10 metros de torre telescópica. ¿Por qué 10 metros? Porque yo a esa altura de 10 metros, ¿no? Realmente voy a poder representar el viento libre, ¿no? Sin perturbaciones a nivel del suelo, ¿no? Entonces, por ello que me recomienda a 10 metros instalar una torre telescópica, ¿ok? ¿Qué más tengo? Registro de datos y comunicación, ¿no? Un data logger, ¿no? También interfaces de comunicación con los analizadores, también telemetría para transmisión remota, ¿no? Y alimentación eléctrica con respaldo, ¿no? Siempre yo tengo que tener respaldo UPS o también paneles solares con baterías, ¿no? Si yo no tendría respaldo eléctrico, ¿no? Y hay un corte de luz, me quedaría horas, días, ¿no? Sin obtener información y ya no podría compararlo con lo que me establece la normativa, ¿no? Entonces, muy importante también tener cierto equipamiento adicional para la medición de parámetros meteorológicos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo veo, ¿no? Un esquema, un diagrama completo de cómo funciona una estación de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, aquí acá empieza el diagrama, ¿no? El aire exterior, ¿no? Entra a la estación por este tomamuestras, ¿no? Que está sobre el techo de la cabina, ¿no? De aquí, ¿a dónde se va? Se va a ir por el manifold calefaccionado, ¿no? ¿Para qué me va a permitir este equipo auxiliar? Para poder yo distribuir la muestra de forma uniforme, ¿no? Entre todos mis analizadores, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo 5 analizadores, ¿no? El analizador de óxidos de nitrógeno, ¿no? Por quimiluminiscencia. Este analizador de dióxido de azufre, ¿no? Por fluorescencia ultravioleta. También tengo el analizador de monóxido de carbono. También tengo el analizador de ozono. Acá también tengo el analizador de metano, ¿no? De hidrocarburos, ¿no? Que en realidad no me lo establece la normativa, pero es opcional, ¿no? En caso se requiera evaluar dicho contaminante, ¿no? Y también acá yo tengo, ¿no? Para evaluar material particulado PM10.
¿no? Y yo lo puedo monitorear de forma paralela, ¿no? De forma simultánea, al igual que en los contaminantes en estado gaseoso, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ven los gases de calibración, ¿no? Esos cilindros de calibración y el generador de aire cero, ¿no? El aire cero habíamos visto que es un generador de aire sin nada de contaminante, ¿no? Estos van a entrar ¿a qué? Al multicalibrador y los va a mezclar, ¿no? Habíamos visto que los mezcla a concentraciones conocidas para poder calibrar a los analizadores, ¿no? ¿Para qué? Para poder verificar, ¿no? El adecuado funcionamiento de estos analizadores, ¿no? También aquí vemos un generador de aire 02, ¿no? Que alimenta ¿cuál? Este analizador, ¿no? De metano y de hidrocarburos, ¿no? Con aire libre, ¿no? Entonces, siempre el equipamiento, ¿no? De una estación de monitoreo tiene que tener, ¿no? Gases de calibración, generación de aire cero para la calibración de estos equipos, ¿no? ¿Qué más vemos aquí? Vemos, por ejemplo, un mástil meteorológico, ¿no? Este que me va a permitir obtener información de la velocidad, de la dirección del viento, la temperatura, la humedad relativa, ¿no? Todo. Toda esta información me la va a enviar. ¿Qué más veo acá? Veo el data logger, ¿no? Que en realidad es el que va a contener toda la información, ¿no? Va a recibir toda la información de todos los analizadores y también de los sensores meteorológicos, también los va a recibir y los va a almacenar aquí, ¿no? Obviamente, toda esta información que va a obtener, lo va a obtener, ¿no? En determinada fecha, determinada hora, ¿no? Y les va a enviar ¿a dónde? A una computadora central, ¿no? Entonces, todos los equipos que ustedes ven aquí, ¿no? No es que puedan funcionar de forma individual, ¿no? Todos se complementan, ¿no? Para obtener realmente información comparable, información válida, ¿no? De los monitoreos de la calidad del aire, ¿no? Acá, por ejemplo, en la fotografía, ustedes ven cómo se ve, ¿no? Una estación de monitoreo real desde el exterior y aquí por dentro, ¿no? Me dice estación típica de monitoreo, vista exterior, cabina climatizada, ¿no? Con toma muestras y cabezales en azotea, ¿no? Acá yo tengo cabezales. Un mástil meteorológico también, con anemómetro y garita, ¿no? ¿Para qué? Para yo medir la velocidad, la dirección del viento, ¿no? Bueno, esta garita meteorológica también, ¿no? Es una caja, ¿no? De paredes blancas, ¿no? Para poder proteger a todos mis analizadores, ¿no? De la radiación solar directa, ¿no? Acá al interior que vemos, vemos un rack de analizadores de gases, ¿no? 4 analizadores, ¿no? Y también de partículas, ¿no? Y bueno, aquí el data logger también está integrado del módulo de calibración, ¿no? Entonces, esos son los equipos, ¿no? Que conforman, ¿no? Una estación de monitoreo, ¿no? Está llena de racks, ¿no? Mesa de trabajo, tiene un manifold de muestreo, módulo de calibración, generador de aire cero, también muy importante para la calibración, y conexiones a los cilindros, ¿no? Obviamente, como hemos visto en este esquema, ¿no? Está conectado a estos cilindros de gases certificados, ¿no? También tenemos un rack vertical, ¿no? Analizadores termoapilados, ¿no? Aquí está, con data logger en la base, ¿no? Acá hay una configuración compacta, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar espacio en la cabina, ¿no? Entonces, esta en realidad es la distribución de una estación de monitoreo. No solo son estos analizadores, sino también va a estar conformados, ¿no? Por otros equipos auxiliares que no solo sean de calibración, ¿no? También tenemos equipos que nos van a brindar información meteorológica, ¿no? Gases certificados para calibración, generadores de aire ultracero, etcétera, ¿no? El control de calidad de datos, ¿no? Los datos de los analizadores monitores de partículas y la estación meteorológica se almacenan de forma continua y el registro permite generar reportes gráficos y numéricos para análisis y validación, ¿no?
Acá, por ejemplo, tenemos, que si ustedes revisan la plataforma de InfoAire Perú, ¿no? Es un portal del MINAM y CENAMI, que difunde en tiempo real los resultados del monitoreo y los traduce al INCA, ¿ok? Al Índice Nacional de Calidad del Aire, ¿ok? ¿Por qué los tiene que transformar? ¿No? Porque sí o sí se tiene que saber interpretar, ¿no? Si yo no voy a poder interpretar esta información o no la voy a poder comparar, nada nos podría servir, ¿no? ¿Cuáles son esas cuatro categorías, ¿no? Del Índice Nacional de Calidad del Aire? Es buena, ¿no? De color verde, ¿no? Cuando las actividades del aire libre permitidas, ¿no? Esa, la calidad del aire aquí es satisfactoria, ¿no? Ustedes van a poder entrar aquí, ¿no? Y hay ciertos puntos de monitoreo continuo, ¿no? Cuando ustedes vean de color verde, no quiere decir que la calidad del aire es buena, ¿no? No representa un riesgo para la salud. El otro índice es la moderada, ¿no? De color ámbar o color amarillo, ¿no? Dice precaución en grupos sensibles, ¿no? Por ejemplo, si hay personas con ciertas condiciones respiratorias o niños o adultos mayores, ¿no? Deberían moderar, ¿no? Sus actividades al aire libre, ¿no? Entonces, por ello que aquí sale como moderada. También mala, ¿no? De color naranja, ¿no? Que me dice evitar exposición prolongada, ¿no? Aquí, ¿qué me quiere decir esto? Que la calidad del aire es dañina, ¿no? Ya empieza a representar un riesgo para la salud de las personas, ¿no? Y el último índice es el umbral de cuidado, ¿no? De color rojo, ¿no? Que me dice alerta sanitaria, restringir actividades, ¿no? Es el nivel mucho más serio, ¿no? Aquí ya se recomienda cancelar cualquier actividad al aire libre, ¿no? O mantener niños, adultos mayores, población vulnerable en estas áreas, ¿no? Entonces, toda esta información que tiene el InfoAire, ¿no? Eh, y bueno, InfoAire no tienen que saber que en realidad está siendo dirigida, ¿no? Por el MINAM, Ministerio del Ambiente, y también por el CENAMI. CENAMI es Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. ¿Ok? Entonces, ¿ellos qué hacen? Uno de sus trabajos es difundir, ¿no? En tiempo real estos resultados de monitoreo, ¿no? Y los va a llevar a este índice nacional de calidad de aire. ¿Por qué? Porque la población, o sea, la población tú no le puedes decir, ¿no? Oye, hay 100 microgramos por metro cúbico, hay 200, la población no lo entiende, ¿no? La población, para que sea de mayor entendimiento, ¿no? Los traduce a estos índices nacionales de calidad del aire, ¿no? Muchas personas, nosotros recién, por ejemplo, ahora ustedes, ¿no? Están pudiendo interpretar, ¿no? ¿Cuál es la significancia de que ustedes, por ejemplo, en material particulado de PM10 encuentren 200 microgramos por metro cúbico? Saben que es excesivamente alto, ¿no? Porque la normativa me dice 100 microgramos por metro cúbico. Entonces, la gente no sabría, si leería un número, no sabría si realmente es mucho, si realmente es poco, si es peligroso, si no es peligroso. O sea, no podría entender, ¿no? Estos números no son fácil, no son comprensibles, no sabrían qué hacer frente a estos números. Es por ello que estas entidades, ¿qué es lo que hacen? Traducen esa información a cuatro categorías, ¿no? A una categoría buena, moderada, mala y umbral de cuidado, ¿no? Cuando ustedes entran a esta plataforma, ¿no? Pueden usarlo de forma intuitiva, ¿no? No es difícil, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, aquí en esta imagen, como pueden ver, ¿no? Un mapa de Lima, ¿no? Con colores, hay puntos de colores en cada distrito, ¿no? Y cada punto va a representar una estación con su clasificación Inca actual, ¿no? A la derecha, por ejemplo, si ustedes presionan o seleccionan cualquiera de estos puntos, ¿no? Van a ver cuál es el índice del aire, el índice de calidad del aire actual, ¿no? El contaminante crítico, por ejemplo, acá pueden ver contaminante partículas PM10, ¿no? La fecha, la hora también, que es muy importante, ¿no? Y cuál es la recomendación, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice, la calidad del aire es aceptable y cumple con el ECA de aire. Puede realizar actividades al aire libre, ¿no? Entonces, esto en realidad es información ya traducida, ¿no? Para poder compartirla, ¿no? Con los ciudadanos, ¿no?
Aquí en realidad es donde culminaría, no todo es la información que nosotros hemos visto anteriormente, el monitoreo, los equipos, todo finalmente se traduce a esta plataforma, ¿no? Donde las personas ya pueden tener acceso a esta información, ¿no? Y tomar ciertas decisiones, ¿no? De, por ejemplo, no realizar actividades al aire libre en áreas malas o con índice de umbral de cuidado, ¿no? Entonces, acá finalmente, jóvenes, vemos, ¿no? Una tabla, ¿no? Donde me dice ventajas y desventajas de los diferentes métodos de monitoreo de la calidad del aire, ¿no? Hemos visto 3 métodos, ¿no? Con respecto a la intervención de personal, hemos visto sistemas manuales y sistemas automáticos. Y dentro de sistemas manuales, ¿no? Eh, de acuerdo a la forma de captación, de succión de una muestra de aire, hemos visto que se dividen tanto en sistemas manuales pasivos o sistemas manuales activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mostradores pasivos, ¿no? Ventajas muy económicos, ¿no? Porque no requieren equipos eléctricos o electrónicos, ¿no? También son muy simples porque son fáciles de instalar, ¿no? No dependen de la electricidad, ¿no? Por eso los hace ideales, ¿no? En zonas remotas, ¿no? Para poder obtener información preliminar, ¿no? Y no lanzarnos de frente con instalar sistemas mucho más costosos, más tecnológicos, ¿no? Estos muestradores pasivos me pueden dar, ¿no? Una información preliminar. También me dice útiles para sondeos, mapeos y estudios de línea de base, ¿no? ¿Cuáles son sus desventajas? Me dice, no están probados para algunos contaminantes, ¿no? O sea, no, por ejemplo, no todos los gases tienen un método pasivo que ha sido validado, ¿no? Solo dan promedios mensuales, semanales, ¿no? Esto es una gran desventaja, ¿no? Porque al solo dar promedios mensuales, semanales, ¿no? No me permite comparar esta información con el estándar de calidad ambiental, ¿no? Que son horarios, que son diarios, ¿no? También mano de obra intensiva, ¿no? Requiere mano de obra intensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de tubos de difusión, ¿no? Yo tendría que distribuir, instalar varios tubos, ¿no? Recoger uno a uno, enviarlos al laboratorio, calcular la concentración. Entonces, sí o sí requiere de mucha intervención humana, ¿no? También que me dice, sin método de referencia, ¿no? Obviamente, al no poder ser comparables con los EICA, ¿no? No tienen método de referencia para algunos parámetros, ¿no? Y también generación lenta de datos, ¿no? Hay que esperar un mes, ¿no? En casi todos los casos, ¿no? Para obtener un resultado, ¿ok? Ahora, en el caso de muestradores activos que hemos visto, son económicos, ¿no? Comparados con los analizadores automáticos, ¿no? Comparados con los automáticos, porque con los pasivos obviamente cuestan un poco más. También son de fácil manejo, ¿no? No requieren muchas oficinas. O sea, ustedes han visto los analizadores automáticos, necesitamos gases calibrados, necesitamos equipos que me generen aire ultracero, necesito sensores meteorológicos, ¿no? Necesito, por ejemplo, racks, ¿no? Todo un gabinete, ¿no? Que me pueda controlar también la temperatura, la humedad, o sea, tiene muchos equipamientos auxiliar estos analizadores automáticos. A diferencia de los muestradores activos, ¿no? Operación y rendimiento confiables, ¿no? Y cuentan con una base de datos histórica, ¿no? Desventajas, solo promedios diarios, ¿no? 24 horas. Yo con estos mostradores activos, yo no puedo detectar picos de concentración de contaminantes, ¿no? Mano de obra intensiva para recolección y análisis también, porque tengo que retirar filtros, hacer pesajes, hacer desecados, ¿no? Y también requieren análisis de laboratorio, ¿no? Lo que análisis de laboratorio sí o sí va a implicar otro costo, va a implicar más tiempo, ¿no? Esas son las desventajas. Y finalmente el tercer sistema que hemos visto, también hemos visto que hay sensores satelitales, ¿no? Pero según el protocolo peruano, no los utilizamos aquí en Perú. Entonces, nuestro tercer sistema, que está ampliamente aprobado también por nuestra normativa, son los analizadores automáticos, ¿no? Ventajas, debidamente probados, ¿no? Son aceptados incluso internacionalmente. Otra ventaja, alto rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a generar mucha información
ni siquiera por día, por minuto, ¿no? Datos horarios, ¿no? No solo datos horarios, sino también datos minuto a minuto, en tiempo real. Información en línea, ¿no? La telemetría en realidad es una gran ventaja, ¿no? Que yo en tiempo real sepa cuánto está obteniéndose de concentración de contaminante, ¿no? Las desventajas, que son sofisticados, ¿no? Parecería una ventaja, pero en realidad tienen mucha complejidad operativa, ¿no? Se necesita personal que tenga mucha capacitación para trabajar con este equipamiento, ¿no? Son costosos también, ¿no? Pueden costar muchos dólares, ¿no? El poder instalar estos analizadores automáticos, ¿no? Demandan alta calificación del personal y también tienen altos costos recurrentes, ¿no? Por ejemplo, para calibrar mis equipos, yo tengo que comprar gases de calibración, tengo que hacerle una calibración periódica, ¿no? Tengo que hacerle también mantenimientos de vez en cuando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de esta tabla resumen, ¿no? No es que haya un método mejor que otro, no. En realidad, cada método no tiene sus pros, tiene sus contras también, ¿no? Cada método va a depender de qué, de la idoneidad del lugar en el que se vaya a utilizar, ¿no? Hay redes de monitoreo que en realidad utilizan los tres, ¿no? Usan muestradores pasivos, ¿no? Por ejemplo, para hacer mapeos espaciales, ¿no? De lugares amplios, de áreas amplias, de lugares remotos, ¿no? También usan muestradores manuales activos, ¿no? Para verificar o para como métodos de referencia, ¿no? Para validar la información que yo voy a obtener de los analizadores automáticos, ¿no? En los analizadores automáticos yo voy a tenerlos en las estaciones principales, ¿no? Para obtener información continua y en tiempo real. Entonces, hay redes de monitoreo que utilizan los tres métodos de forma simultánea, ¿no? Entonces, con estos tres métodos, ¿no? Culminamos esta parte del monitoreo de la calidad del aire, ¿no? Hemos podido definir qué es el monitoreo de la calidad del aire. Hemos visto cómo determinar qué contaminantes tenemos que medir, cómo vamos a decidir con qué periodo, con qué frecuencia vamos a monitorear. Hemos visto también cómo vamos a clasificar nuestras estaciones, ¿no? De acuerdo al área que buscamos representar, de acuerdo al tamaño del área también, ¿no? Las escalas, ¿no? Y cómo diseñar también estas redes de monitoreo, ¿no? Hemos estudiado cuáles son esos tres métodos resumidos, ¿no? Que me brinda el protocolo de calidad del aire peruano, ¿no? Que son muestradores pasivos, manuales activos y también los automáticos, ¿no? Y también no olviden que también hemos visto cuál es la importancia, ¿no? De la conversión a condiciones normales y condiciones estándar para que nosotros podamos compararlo con un estándar de calidad ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de cualquiera de los métodos que nosotros vayamos a usar? ¿No? De que sí o sí garanticemos que estamos obteniendo una información válida que podamos compararla, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la información meteorológica. ¿Para qué? Para que finalmente sepamos que la información que estamos obteniendo sea de calidad, ¿ok? En eso se resumiría el tema de monitoreo de calidad del aire, ¿ok? Jóvenes